y la iglesia les dicen bienvenidos. Vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de Esther, capítulo 5, versículo 2, y le hemos puesto como título el cetro de autoridad. Si queremos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tal y como está escrito en la letra C, Esther 5, 2 y 3. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad de tu reino se te dará. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa y bendecida hora en la cual hemos leído tu palabra. Sé que vas a poner palabras en mi boca, exhorta, edifica y sobre todo consuela a tu pueblo, para que seas tú, oh Dios de la gloria, dándole, Señor, la exhortación, la edificación y la consolación a cada uno de los hermanos que van a ver esta predicación, a unos amigos. Que tu palabra venga siendo como el bálsamo fresco en la vida, en la situación, en el problema, en la debilidad, en la enfermedad, en el dolor, en la escasez de que tenga cada uno de mis hermanos. Llénalo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, maravilloso es la palabra del Señor que nos ha dado en esta hermosa y bendecida hora, pues el Señor nos da esta palabra en Esther capítulo 5, versículo 2 y el 3, donde había un problema, había un complot contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Había un varón que se llamaba Amán, que era uno de los principales del rey, y había planeado pues acabar al pueblo de Israel. Acordémonos de que todo el tiempo el enemigo siempre ha querido acabar o terminar o hacer desaparecer a todo el linaje de Israel, el linaje judío. Entonces aquí ya, ¿verdad? Con engaños había, ¿verdad? Este varón Naamán había, ¿verdad? Pedido que el rey sellara ese edicto, o sea, esa orden. Y estaba esa orden y había un primo de Esther que se llamaba Mardoqueo, que ese pues, ¿verdad? Le fue a decir: mira, tú eres la esposa del rey. Es necesario que intercedas ante la presencia del rey para poder, ¿verdad? Aleluya, interceder por todo tu pueblo de Israel. Porque ya el enemigo pues ya dictó, él mismo firmó la sentencia, el edicto, donde hay que matar a todos los judíos. Entonces ella sabía de que para entrar donde estaba el rey era bien difícil, porque el rey en ese momento estaba, digamos, iba a estar en esos días en el palacio del rey, donde, ¿verdad?, él se reunía con su séquito, y ahí nadie podía entrar, ni a una reina, aunque era la esposa. Tenía que darle la autoridad, ¿verdad?, el rey, para poderla recibir en ese momento, y ella sabía, pues si entraba así nomás, pues era capaz de que moría. O sea, era una pena de muerte al entrar donde estaba el rey sin la autoridad del rey. Entonces, ¿verdad? Mardoqueo le dijo a Esther: ahí tienes que interceder. Entonces ella le dijo: ponte en ayuno y oración, ¿verdad? Y yo me voy a poner también en ayuno y oración con todas mis muchachas. Así que se pusieron en ayuno y oración, porque Mardoqueo le dijo: porque respiro y alivio vendrá de otra persona, ¿verdad? Y tú estarás tal vez hasta con tus padres, como quien le dijo: ya ibas a estar muerta si no quieres ayudar al pueblo de Dios. Tú eres judía, también el edicto le alcanzaba a ella, aunque era la reina. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué estoy contando esta historia? Porque aquí vamos a ver la autoridad que tiene el cetro que Dios le ha dado, ¿verdad? No solamente a los hombres terrenales, como en este caso era un rey, ahora ya no digamos a nosotros, como pastores y ministros del Evangelio de Jesucristo, y a todos, a usted también el Señor le ha dado una autoridad. Lo ha llenado del poder del Espíritu Santo, que es prácticamente la autoridad que Dios le ha dado para poder verdaderamente, ¿verdad?, tomar decisiones con ayuda de Dios. Entonces, esta sierva, pues, ¿verdad?, se puso en ayuno y oración y se presentó ante el rey. Y allí ante el rey, bendito sea el Señor, ¿verdad? Aleluya. Entonces, el
Señor le dijo, ¿verdad? Que le dijo que llegara. Acabada los 3 días de ayuno, se presentó ante el rey y el rey le contestó esta parte cuando se acercó a ella. Le dijo, y cuando vio a la reina, ya había entrado ¿cómo se llama? Al patio donde estaba Mardoqueo con todo su séquito, ¿verdad? Donde era prohibido entrar, pero si hallaba gracia en el rey, entonces, ¿verdad? El rey pues, le podía dar autoridad. Esa es la autoridad del rey. O el rey le extendía su cetro para darle la autoridad que pasara, o no lo extendía y le tocaba prácticamente la pena de muerte. Entonces, ¿verdad? La mujer, después de 3 días de ayuno, se presentó, ¿verdad? Donde el rey, y cuando entró, pues, ¿verdad? La vio el rey y dijo así, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió, oiga, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Oiga, mire, esto es bien importante, hermano. Y vimos que la mujer, pues, ¿verdad? Esther tuvo gracia delante del rey en ese momento. Y el hombre, pues, ¿verdad? Cuando la vio, ¿verdad? Extendió su cetro como queriéndole dar la autoridad. Esa es la autoridad que el Señor verdaderamente nos ha dado a ti y a mí, que viene a través del Espíritu Santo, que es el poder, ¿verdad?, que nos guía y nos da verdaderamente todo lo que es, ¿verdad?, el consuelo y también la verdad, o sea, la enseñanza de la verdad. El Consolador es el que nos viene a enseñar, ¿verdad?, toda la verdad y la justicia. Entonces, verdaderamente entró mire, ustedes miran a los presidentes, les dan un cetro, a los alcaldes les dan un cetro, a los caciques de algunas tribus tienen también su cetro, todos tienen. Moisés tenía su vara, ¿verdad?, de Moisés, ese era su cetro, ese era el símbolo de su autoridad. Acordémonos cuando el Señor, pues, ¿verdad?, envió a Moisés, ¿verdad?, a salvar al pueblo de Israel y le dijo, ¿verdad?, de que ¿cómo se llama?, que qué era lo que tenía en su mano, y le dijo que era su vara. Y ahí le extendió y se le convirtió en serpiente, y después, ¿verdad?, se le convirtió en vara, y con eso pues tenía mucha autoridad. Entonces es el símbolo de la autoridad, el cetro es el símbolo de la autoridad. Entonces Dios, por eso que Él nos envió el Espíritu Santo, el que nos iba a dar esa autoridad. Ok, bendito sea el Señor. Así que haz uso de esa autoridad que Dios te ha dado, de ese cetro que te ha dado el Señor, y vean de Él. En este caso Esther fue donde el rey, que era su esposo. Ahora Jesús es tu esposo. Ve a donde el rey y entra, preséntate en él, y si tú has hallado gracia ante él, él va a extender el cetro y te va a conceder, oiga, todo lo que esté en tu corazón. Oiga lo que le digo. Le digo al rey, ¿qué tiene, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Oiga, hasta la mitad del reino se te dará, dice, verdad. Aleluya el Señor en esta hermosa mañana. El problema está de que hay 2 tipos de cetro, hermano. Está el cetro de Dios y está el cetro del enemigo. El cetro de la iniquidad, el cetro del castigo. Entonces, ¿cuál de los 2 cetros tú quieres? Ese es bien importante. Oiga, mire, allá en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, dice así: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá a las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. O sea, ahí vemos. Siempre el Señor ha hablado de que hay un cetro de autoridad y se lo da al pueblo de Dios. En esta historia era cuando Balán iba a ir, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, a maldecir al pueblo de Israel. Porque, ¿verdad?, aquel Balac le había dicho de que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y él sabía, él como ministro, él como profeta sabía de que iba a salir, ¿verdad?, una estrella de Jacob y se iba a levantar el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. O sea, como quien dice, Dios, Jesucristo mismo, el poder del Espíritu Santo, Dios dice que Él va a hacer la lucha. Él va a vengar verdaderamente, ¿verdad?, a cada uno de nuestros enemigos. Así que nosotros solamente tenemos que tomar ese cetro de la autoridad, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando tomemos el cetro, ¿verdad?, de la iniquidad, porque muchos tomamos el cetro de la iniquidad cuando nosotros decidimos hacer verdaderamente, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, cosas que no le agradan al Señor. Entonces, ¿verdad?, entonces ahí
estamos tomando el cetro de la injusticia y entonces el cetro de la iniquidad y viene Dios y nos castiga. Él mismo dice, ¿verdad? Que Él va a castigarnos con varas de hombres, todas esas situaciones. Entonces el Señor quiere que tú y yo tomemos el cetro, ¿verdad?, de la salvación, el cetro de la autoridad, el cetro de Dios, el cetro de Israel. Bendito sea el Señor. Allá, bendito sea el Señor. Allá en Hebreos 1, capítulo 8, versículo 9, dice así el Señor, mire, qué lindo el Señor. Hebreos 1, 8 y 9, bendito sea el Señor. Mire cómo le dice aquí el Señor a... Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9. Oiga, le digo, ¿a quién le dio, verdad, esa autoridad? Oiga, le digo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Está hablando el Señor, ¿verdad?, de que Jesús, ¿verdad?, tiene el cetro de la equidad, el cetro de su reino, tiene, ¿verdad?, el cetro de la justicia. Él tiene verdaderamente todo el poder de Dios, ¿verdad? Él ha aborrecido el mal, ha aborrecido la injusticia, por lo cual Dios lo ungió, ¿verdad?, con óleo de alegría más que todos sus compañeros. Entonces, ¿verdad?, nosotros tenemos que tomar el cetro de la autoridad que se llama Jesús de Nazaret. Él es el que tiene que estar siempre en nosotros, porque si no, puedes tomar también, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? El cetro de la iniquidad. Bendito sea el Señor. Aleluya, ¿verdad? Por ejemplo, mire, allá en Amós, capítulo 6, versículo 3, dice así el Señor. Mira, ahí vamos a ir viendo la diferencia entre el cetro de Dios y el cetro de la iniquidad. Amós, capítulo 6, versículo 3, dice así, vamos a leerlo. Qué bueno es el Señor, hermano. 6, versículo 3, dice, aleluya. Oh, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de la iniquidad. Oiga, cuando nosotros agarramos el cetro de la iniquidad, el pecado, y comenzamos verdaderamente, ¿verdad?, a tomar la autoridad del enemigo, cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando dañamos al hermano, al amigo, sin ninguna verdaderamente, ¿verdad?, razón. Ayer predicamos todo aquel que hace, ¿verdad?, difamación y calumnia al hermano, pues, ¿verdad?, viene Dios y lo va a traspasar, dice, ¿verdad?, con su espada. Entonces el Señor, ¿verdad?, quiere que tú y yo no busquemos verdaderamente, no nos acerquemos cuando nosotros verdaderamente hacemos los pecados. Hoy en estos días que vienen estas fiestas mundanas, muchos pueblos, muchos cristianos se van verdaderamente a celebrar, ¿verdad?, fiestas paganas y adoran, ¿verdad?, otros dioses. Bendito sea el Señor. No es que se vayan a postrar a otros dioses, sino que comparten con el mundo lo que verdaderamente no deberían de compartir. Ahí te estás acercando, estás dilatando, ¿verdad?, el día malo, y acercáis la silla de la iniquidad. Cuando tú pecas, cuando tú estás ahí verdaderamente con aquella situación de estar, aleluya, bendito sea el Señor, desobedeciendo a Dios, olvidando la vara de la equidad y de la justicia, y tomas la vara de la iniquidad, entonces te vas acercando, ¿verdad?, a esa situación. Así que no te acerques a la silla de la iniquidad. La silla de la iniquidad, ¿verdad?, ahí está donde verdaderamente viene Dios y va a juzgar y va a castigar a todo aquel que verdaderamente, ¿verdad?, hace lo malo. La misma palabra dice que no te irás de aquí hasta que no pagues el último cuadrante. Te lo vas a tener que pagar. Aleluya, bendito sea el Señor. Desde ya, Señor, desde ya sabemos de que Dios tiene todo. Mira, ya en el Salmo capítulo 45, 6, dice así, mire, hermano, qué bueno es el Señor. Es bien importante que le estés poniendo atención a esta palabra, porque Dios te quiere decir que no tomes el cetro de la iniquidad, sino que toma el cetro de la justicia, que se llama Jesús de Nazaret. Ya lo vimos ahí en Hebreos 1:8. Bendito sea el Señor. Dice allá en el Salmo 45:6, dice así, mire qué lindo. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleos, ¿verdad?, de alegría más que a tus compañeros. Confirmando la palabra de Hebreos 1:8, ¿verdad?, y 9, donde Jesús
es verdaderamente, ¿verdad?, el cetro eterno. Él es verdaderamente el cetro de justicia, el cetro de la equidad, de la justicia, del amor, ¿verdad? Y ese, ¿verdad?, ama la justicia y has aborrecido el mal. O sea, nosotros tenemos que aborrecer el mal. Muchos de nosotros muchas veces somos cómplices de los pecados terrenales. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cubriéndole tal vez alguna infidelidad a algún hermano, alguna hermana, algún vecino, algún amigo, algún pariente. Ahí tú estás acercando la silla de la iniquidad para que venga el juicio y el cetro de Dios a castigarte. Así que tienes que tener mucho cuidado. Nosotros venimos, ¿y por qué nos pasa esto? Es porque tú has tomado el cetro de la iniquidad y no has tomado el cetro de la justicia. Es bien importante que usted y yo verdaderamente, ¿verdad?, tenemos, porque si nosotros no hallamos gracia delante de Dios, hay muerte, hay muerte. Mire, Esther estaba en ese dilema. Ahí mismo en el capítulo, digamos, 4, versículo 11, dice así, que si Esther no hubiera hallado gracia al entrar al patio ahí donde estaba el rey y no le hubiera extendido el cetro, ¿verdad?, de la equidad, el cetro del amor, el cetro de la justicia, hubiera sido prácticamente muerta la mujer, ¿verdad? Oiga lo que dice aquí. Y todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá y yo no he sido llamado para ver al rey estos 30 días. O sea, Esther tenía prohibido entrar, no tenía llamado para entrar a ver al rey por 30 días. Ellos estaban en esa reunión. Y si cualquiera que entrara en esa reunión sin permiso del rey, si no le extendiera el cetro, era verdaderamente castigo de muerte. Entonces, eso es lo que nosotros estamos hoy en día. Nosotros tenemos que acercarnos al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús de Nazaret, el que tiene el cetro de la equidad, el cetro de la justicia, el cetro del amor. Y tenemos que aborrecer el mal, porque si no, verdaderamente Él no va a extender el cetro de la equidad, del amor y de la vida. Y podemos tener verdaderamente a morir, y no morir materialmente. En aquel entonces solo moría materialmente, pero ahora no, ahora están muriendo, ¿verdad?, espiritualmente. O sea, su alma no se salva, se va al infierno, al lago de fuego. Entonces, eso es lo que Dios quiere evitarte a ti. Por eso tienes que tomar el cetro de la autoridad, el cetro de la paz, de la justicia, del amor. El Espíritu Santo es bien claro, hermano, bendito sea el Señor. Así que es bien importante que nosotros tengamos esa, bendito sea el Señor, ¿verdad?, ese poder, tener esa autoridad. Dios te ha dado esa autoridad. Dios te la ha dado, bendito sea el Señor, esa autoridad, y por eso que nosotros tenemos. Mire, muchas naciones, muchos imperios sufrieron, ¿verdad? Aleluya. Ese poder del cetro de la equidad. Mire qué lindo, Señor. Aleluya. Dice allá en Jeremías 48:11, dice. Vamos a leerlo. Estoy un poquito engripado, hermano. Bendito sea el Señor. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre sus sedimentos ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Mire qué lindo el Señor. O sea que ahí estaba, ¿verdad? Moab había estado quieto porque Dios lo estaba verdaderamente maldiciendo en ese momento, y lo estaba maldiciendo, ¿verdad?, con la autoridad de Dios. Lo vamos a leer en el 17 también, 48:17 de Jeremías. Compadeceos de él los que estáis alrededor suyo y todos los que sabéis su nombre, es decir, cómo se quebró la vara fuerte y el báculo hermoso. O sea, Dios a estas naciones les dio poder y autoridad, les dio cetro de autoridad, como a Babilonia, ¿verdad? O sea, como a Moab, a muchos países, a Egipto, les dio cetro de la autoridad, pero ellos se usaron ese cetro de la autoridad
y fallaron, le fallaron al Señor porque castigaron al pueblo del Señor, aunque Dios les había dado permiso, pero ellos se ensañaron demasiado. Nosotros no nos podemos ensañar verdaderamente, ¿verdad?, contra nadie, porque el cetro de Dios está en contra de nosotros, aunque Dios le da cetro de autoridad también a los hombres. Ahí vemos que se lo dio verdaderamente a Moab, también se lo dio, ¿verdad?, a Babilonia, se los ha dado a muchos hermanos, ¿verdad?, a Egipto. A los romanos les dio ese cetro de la autoridad, pero todos ellos también verdaderamente Dios los ha castigado porque usaron la autoridad mal. Así que tú, la autoridad que Dios te ha dado, la autoridad que Dios te ha depositado a ti a través del Espíritu Santo, no la uses en mal estado. Hay gente que dice, ay, de aquel que le haga a uno de mis pequeñitos, porque soy hijo de Dios. Sí, pero cuando tú estás haciéndolo bien, si tú estás haciendo verdaderamente lo que Dios quiere que hagamos, pero algunos que no, algunos verdaderamente quieren de que Dios los guarde y son verdaderamente malos, tremendos. Como les digo, se acercan a la silla de la iniquidad haciendo maldad. Así que no, hermano, ¿verdad? Y la autoridad no la puedes ocupar para poder dañar a nadie. Acordémonos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Contra quien tenemos que ser violentos son con los espíritus inmundos de las regiones celestes de maldad, aquellos que verdaderamente nos hacen la guerra. Muchas veces también toman a las personas, pero tú tienes que perdonar a los hombres, porque si tú no perdonas a los hombres, tampoco nuestro Padre Celestial te va a perdonar. Entonces tenemos que tener nosotros verdaderamente ese momento maravilloso donde nosotros, aleluya, ¿verdad? Porque Dios le quebró el cetro que le había dado a Moab, se lo quebró el cetro de la autoridad que se lo quebró, el cetro de la iniquidad. Ese jamás va a venir y va a obtener autoridad. Nabucodonosor tuvo el cetro de la autoridad y también lo quebró, lo llevó a que estuviera 7 años como bestia comiendo hierba, porque usó mal el cetro de la autoridad que Dios le había dado. Dios le había dado la autoridad aún sobre todas las naciones y también sobre el pueblo de Israel, pero como no lo supo usar como se debía, también le quebró su cetro. Bendito sea el Señor. Es bien importante, ¿verdad? Porque el Señor se indigna. Y dice que, mire, allá en Isaías 5, bendito sea el Señor. Vamos a buscar esta palabra, a ver si la encuentro. Bendito sea el Señor. Aleluya. Glorioso sea el Señor. Isaías capítulo 10, versículo 5, dice así. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. O sea que Dios utilizó a todas estas naciones, les dio autoridad, les dio el cetro de la autoridad. Oiga lo que dice aquí, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. O sea que Dios le dio autoridad a esas iras, como muchas veces, ¿verdad? Dios le dio, por lo menos en un tiempo aquí en El Salvador, Dios le dio autoridad a esas pandillas, pero también se las quitó. Hoy ya no tienen la autoridad. Hoy la tiene el Estado, bendito sea el Señor. Entonces el Señor verdaderamente les da cierta autoridad, ¿verdad? Para castigar a muchos hermanos, a muchos hijos de Dios que no quieren cambiar. Pero ahora el Señor te dice de que no agarres la vara de la iniquidad. Y si Dios te ha dado autoridad, no la uses de mal manera. Tienes que usarla siempre respetando las leyes de Dios, porque Dios es el único que nos puede dar, bendito sea el Señor, esa misericordia. Así que es bien importante, hermano, de que usted y yo le creamos al Rey, porque para el Señor no hay nada imposible. Mire lo que dice también Jeremías, bendito sea el Señor, 10:24, dice así, aleluya, dice, por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, dice, pueblo mío, moradora de Sión, no temas de Asiria, con vara te heriré y contra ti alzaré su palo a la manera de Egipto. O sea, como quien dice, Dios, si usted y yo verdaderamente nosotros no nos convertimos de corazón, también vamos a tener la vara. Dios va a usar, le va a dar la vara al enemigo para que tenga autoridad de ustedes. Mire, cuando leemos aquella palabra en Deuteronomio 28, donde dice de que bendito serás, ¿verdad?, en la ciudad, bendito el vientre, bendito el rebaño de tus ovejas, bueno, tu salida, tu entrada, bendito serás en el campo, y bueno, ¿verdad? Pero también así dice que, ¿verdad?, maldito serás si no obedeces a Dios. Entonces, como quien dice verdad, dice que tus enemigos vendrán, y cuando somos bendecidos, tus enemigos vendrán por un camino y saldrán por 7, no van allá por donde salir. Pero si estás en desobediencia, entonces el Señor te manda a lavar el iniquidad y dice que estos enemigos vienen por un camino, dice, y tú no hayas por dónde salir. Bendito sea el Señor. Ellos vienen por 7 caminos, te vienen, te rodean y hasta que te destruyen.
Aleluya. Dios no quiere eso para ti y para mí. Por eso que el Señor quiere que tú y yo veamos qué vara la que vamos a tomar, si la vara de la impiedad o la vara de Dios. La vara de la impiedad es aquellos que tienen autoridad. Como decimos, la vara del diablo, pues Jehová reprende al diablo en esta hora. Pero Dios quiere que tú y yo verdaderamente nosotros agarremos la vara que Dios nos ha dado, la vara que se llama Jesús de Nazaret, la autoridad a través del Espíritu Santo. Ya lo leímos ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mire, bendito sea el Señor, aleluya. Dice allá en el Proverbios capítulo 22, dice 28. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. O sea, aquellos soberbios, aquellos altivos, aquellos que se creen mucho, si eso está sembrando, esa vara se va a quebrar y esa misma vara va a ser la que lo va a castigar a él. No es Dios. Si es que Dios es amor, Dios Él agota todos los recursos, tantos espirituales, escriturales, ¿verdad? Y bíblicos, para poderte salvar de algún dolor, de alguna dificultad. Pero muchas veces nosotros como hombres no sabemos, ni queremos, ni entendemos. ¿Qué vara vas a tomar? Cuando tú comienzas a hacer pecado con la soberbia, con la altivez, con todo eso, verdaderamente, ¿verdad? Te estás acercando, ¿verdad? A la silla, verdaderamente, ¿verdad? De la iniquidad, donde vas a ser enjuiciado y ahí vas a estar y no vas a salir de ahí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Dios quiere que verdaderamente nosotros seamos verdaderamente fieles al Señor. Allá en segunda de Samuel, ¿verdad? Bendito sea el Señor, 7:14 dice así, oiga, mire qué lindo. Segunda de Samuel 7:14, aleluya, dice así, aleluya. Dice, yo seré a él padre. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo a Salomón, le está diciendo, ¿verdad? A David, perdón, ¿verdad? Que él es el que estaba haciendo pacto de Dios con David. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con la vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Como quien dice, el Señor le da autoridad, ¿verdad? A ciertas personas, lo que estamos hablando hoy aquí, en este país, ¿verdad? En aquel entonces, Dios le había dado autoridad verdaderamente a las pandillas y tenían, ¿verdad? El control casi del 80% de toda esta nación. Pero se quebró la vara de la autoridad. Se quebró la vara de hombre. Se quebró porque la autoridad máxima se llama Jesús de Nazaret. Jesús es el que nos da verdaderamente esa misericordia y nosotros tenemos que creer. Mire, muchos de nosotros también no respetamos la vara de la autoridad. Joab, ¿verdad? Era un general de David que se sublevó, se volvió en contra de David, se fue con su hijo Absalón. Lo podemos leer aquí mismo en 2 Samuel capítulo 18, versículo 14. Dice así, mire, qué lindo el Señor, mire. Aleluya. Oiga, cuando el Señor le dijo, cuando David iba siendo perseguido por su hijo Absalón, pero él era el rey de Israel. Y le dijo a Joab, que era el general que estaba a cargo de toda la comandancia de la persecución, porque iban a salir a perseguir a todos los enemigos de David. Y David sabía que su hijo era verdaderamente el enemigo principal, porque él le quería, había hasta tomado el reino, había sublevado, quería matar a David, su padre. Pero cuando él volvió a obtener la autoridad, le dijo, vayan y busquen a todos los enemigos, pero trata con amor a mi hijo Absalón, tráemelo vivo. ¿Y saben lo que hizo a Joab? Dice así, segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. O sea, aquí Joab mató a Absalón en contra de la voluntad, de la autoridad, del poder, de la autoridad que le había dado David como rey. O sea que él, ¿verdad?, faltó a la vara de autoridad. El rey le dijo, tráeme vivo a Absalón. Y él dijo que no quería malgastar su tiempo y le incrustó 3 dardos en su corazón y lo mató. Esto le causó prácticamente la muerte a
a Joab después. Después Salomón castigó esa muerte. Imagínense, hermanos, cuando nosotros desobedecemos a un pastor, desobedecemos verdaderamente a un ministro de la iglesia, también estamos en contra de la vara de la autoridad. No hallamos gracia delante de la vara de Dios, y por eso viene y nos castiga cuando nosotros venimos y desobedecemos una orden de los pastores. Estamos desobedeciendo a la vara de autoridad, a la vara de poder. Entonces viene Dios y lo único que te toca es la muerte, dice. Sí, dice Esther. En Esther dice de que no había nadie quien entrara al patio y que si no era invitado, la única pena era la pena de muerte. Ahora, si hallaba gracia, se le daba vida. Entonces Joab verdaderamente desobedeció a David, y ahí también estábamos verdaderamente desobedeciendo verdaderamente a la vara de la autoridad. ¿Cuál es la vara que tú quieres? ¿La vara del poder de Dios, del Espíritu Santo, de la consolación, de la justicia? ¿O quieres la vara verdaderamente de la iniquidad? La vara de hombre, porque Dios va a castigarte con vara de hombre si no haces lo que Dios quiere que tú hagas. Él va a ocupar siempre cualquier situación, cualquier problema. Vemos la guerra, las dificultades, los reyes o los presidentes en algunos países que dañan al pueblo. Lo hacen porque el pueblo no ha querido verdaderamente todavía obedecer la voz de Dios. En las iglesias y los pastores somos verdaderamente rebeldes, altivos, orgullosos y maltratamos al pueblo, también Dios los viene y nos maltrata y maltrata también al pueblo. Porque nosotros mismos llevamos también, ¿verdad?, cargando la vara de la iniquidad. No, tomemos la vara de autoridad. Y Esther entró y halló gracia delante de Dios, y dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Ven ahora y toma la punta del cetro. Acepta a Jesús de Nazaret. Reconcíliate con Jesús de Nazaret. Ven y toma ahora ese cetro de la autoridad y obtiene la vida. Haya gracia en el cetro de Cristo. Haya gracia en ese cetro de Dios. No tomes la vara de la iniquidad, porque eso te acerca a la silla de iniquidad, donde vas a ser enjuiciado y no vas a salir de ahí, sino que simplemente muerto. O sea, va a perder tu alma. No queremos ponerte miedo, pero es la realidad. Dios no te quita la salvación. Tú eres el que no entras a la salvación, porque tu desobediencia, por tu tomar la vara de la iniquidad en vez de tomar la vara de Dios, la vara de la autoridad. Porque muchos, verdaderamente teniendo el poder de Dios, maltratamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestra congregación, a los que no son hermanos o a los que son de otra congregación. No maltrates a nadie. Déjale, dice la venganza, la ira de Dios. No le debáis nada a nadie, solamente el amaros los unos a los otros. Pero aquel que lleva la vara, dice allá, verdaderamente en Romanos capítulo 13, dice que la lleva para ejercer la autoridad, pero no al que hace el bien, sino que hace al mal. Así que, ¿cuál vara quieres? Mire, voy a terminar con esto en Romanos capítulo 13. Bendito sea el Señor, donde el Señor le dice esto a usted. Este es el consejo, que usted obedezca a Jesús primeramente, al Dios eterno, al Dios glorioso, y que después vengas también verdaderamente obedeciendo, ¿verdad?, a los pastores, a los ministros y aún a las autoridades terrenales. Oiga lo que dice. Sométase toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues tú no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de la conciencia. Él lleva la autoridad, él lleva el cetro de la autoridad. El pastor, el padre, el maestro, el alcalde, el presidente en la república, todos llevan una autoridad puesta por parte de Dios, aunque sean terrenales. Y tenemos que obedecerles
porque si no lo obedecemos estamos desobedeciendo a lo establecido por Dios. Y eso lleva en esa autoridad, esa vara, esa espada, esa autoridad para infundir el mal, ¿verdad? Miedo al malo, no al bueno. Si tú no quieres que te pongan la vara, pues no hagas lo malo, hazlo bien, condúcete delante de Dios perfectamente y toma la vara de la autoridad. Tú tomas la vara de la autoridad. Ven y llega y toca. Yo vengo ahora y toco la vara de la autoridad. Señor Jesús, aquí vengo. Yo sé que yo he hallado gracia en tu presencia. Por eso aquí estoy predicando tu palabra, Señor. Mi hermano, mi hermana que está recibiendo este mensaje, sé que tú vas a llegar con autoridad y le vas a dar también autoridad para que pueda creer y pueda entender y comprender qué tipo de vara va a querer. Si va a querer la vara tuya, la vara de la justicia, cetro de equidad, o va a querer la vara de la impiedad. Yo no me quiero acercar a la silla de iniquidad, Señor. Cuando yo hago pecado, cuando yo soy soberbio, cuando yo soy rebelde, cuando yo soy desobediente, me estoy acercando a la silla de la iniquidad. Yo no quiero ser castigo, Señor. Yo quiero alabanza en tu reino, en tu gloria. Quiero recibir, Señor, la misericordia tuya, como la obtuvo Esther, Señor, que le dijo, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu demanda? Cuando uno verdaderamente va con ese deseo, el mismo Dios te dice, ¿qué es lo que querés? ¿Cuál es tu demanda? Hasta la mitad del reino te lo voy a dar. ¿Qué es lo que estás pidiendo en esta hermosa mañana? ¿Qué es lo que estás queriendo? Una sanidad, una liberalidad, una paz, una tranquilidad, un buen trabajo, un buen empleo. No importa lo que estés pidiendo, pero hoy acércate, pero no lleves iniquidad, no lleves verdaderamente soberbia, no lleves verdaderamente la vara y la iniquidad en tus manos, ni en tu corazón, ni en tu mente, ni en tu espíritu, ni en tu alma, ni en tu cuerpo. Lleva verdaderamente la vara de la equidad, lleva el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, yo te extiendo, sé que hay algo gracia en tu mano y por eso yo me declaro sano, me declaro libre, me declaro bendecido, me declaro prosperado, me declaro fuerte, me declaro. Desde ya, Señor, te pedimos por Kelly, te pedimos por hermana Carmen Marroquín, te pedimos por toda su familia, Señor, por el hermano Alfredo, por la hermana Maybelline, Señor, por la hermana Norma, Señor, te pedimos por este varón Marlon, Señor, guárdalo, cuídalo, bendícelo, Señor, y dale tú todas las necesidades de su corazón, Señor. Pero hoy tomamos esa vara de la equidad, de la justicia y de la verdad, que es tu Hijo amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Maravilloso el Señor, hermano. Hemos oído su palabra. Dios bendiga a los hermanos que se conectaron. Dios bendiga a Marcos Carrillo, a Luis Hernández Ramos, a Artiga Díaz, Lilian Esmeralda Beltrán. Bendito sea el Señor José Cedillo. Que Dios tenga misericordia de nosotros cuando por ambición al dinero levantamos calumnias hacia los demás sin pensar el dolor que podemos causar. Y no solamente causar, sino que también nos causa, porque cuando nosotros levantamos calumnia a otra persona, viene Dios y nos viene también y nos pone también la vara de equidad y nos juzga. Bendito sea el Señor y nos da. Esposo Barrera, que Dios me los bendiga donde quiera que estén. Claudita Castanera, que Dios te bendiga. Aleluya, aquí estoy donde el hermano Alfredo, bendito sea el Señor. Así que, hermanos, pues esta ha sido la predicación de este día. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde y que la palabra del Señor quede en vuestros corazones. Si Dios lo permite, el día de mañana estaremos en esta misma hora, dando siempre mensajes para que usted y yo obtengamos la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, bendito sea el Señor. Qué bueno, así es, dice hermana Artiga Díaz, estaba escuchando la palabra de Dios, amén. Escúchenla siempre. ¿Verdad? Tratemos de cambiar, tratemos de ser nueva criatura. El año ya se va a terminar, comencemos otro año nuevo, hermano, pero con ese amor, con ese gozo, con esa paz, y terminémoslo también bien. Hoy es el momento que nos acerquemos al Señor y terminemos bien este año arrepentidos delante de Dios y vamos a poner verdaderamente el otro año en las manos de Dios para que todo nos vaya bien. Pero eso sí, tú tienes que tomar el cetro de la autoridad, de la equidad. Dios bendiga a la hermana Tere Portillo. Mi Señor bendiga, pastor, amén, que el Señor sí, que Dios los bendiga también a ustedes, que Dios les dé fuerza. Así que, hermanos, pues Dios me los guarde y me los bendiga. Si alguien tiene una pregunta, me lo puede hacer llegar ahí al mensaje o lo que quieran algo, díganmelo y yo lo voy a hacer si Dios me lo permite. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde todo en el nombre de Jesús, amén y amén.